Muy buenas amigos, como ustedes bien saben, el gobierno de España, el gobierno socialista, quiere meterle mano a los medios críticos, los que son incómodos, a lo que hacemos preguntas incómodas, pero no más a los medios críticos, también a los comunicadores, a los influencers, esos chavales que salen a la calle nada más a reflejar, a captar, a preguntar la realidad y después lo reflejan. Ya está, no es ningún bulo, es lo que dice la gente. Hoy en Informa Radio, hoy en El Ojo de Huracán, hablaremos con un chaval que no le da pena, no le da vergüenza mostrar esa realidad de lo que está viviendo España. Hoy estaremos hablando con Rescue. Sí, amigos de Informa Radio, estamos contentos de volver a conectarnos con vosotros a través de las diferentes emisoras de esta su radio a nivel nacional y también por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a un chaval que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Si usted sigue las redes sociales y ve un vídeo cañero, potente, de lo que dice la calle, la realidad de la calle, seguramente es de este chaval. Hoy en el estudio tenemos el placer de hablar con Rescue. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y es todo un placer, de corazón lo digo, estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, porque somos medio de comunicación, pero tú eres un comunicador y que estás mostrando lo que pasa en la calle, con la gente. Y eso, hay muchos medios tradicionales que se han alejado de la calle, de la realidad, y tú las muestras. Antes que todo, enhorabuena por el trabajo que haces. Muchas gracias. Sí, yo soy al final el nexo en común entre la realidad de la calle o de distintas realidades y los espectadores, sin ningún tipo de filtro, de corte, de manipulación. Cualquiera que haya visto algún tipo de vídeo mío sabrá que yo no corto nada, yo no manipulo nada, yo no tengo por qué adulterar o manipular o editar la realidad. Yo la quiero plasmar tal y como es, punto. Y que los espectadores, en vez de tratarlos como menores de edad, que es lo que hacen los medios de comunicaciones grandes, que se lo dan mascadito y les dicen lo que quieren oír o lo que el gobierno y el Estado quiere que oigan, yo simplemente les plasmo la realidad. Ya sea preguntándole diversas opiniones. Por ejemplo, hace unos días estuve preguntando a gente jubilada de 60 años o más si se vivía mejor con Franco. Pues hay una parte del gobierno que no le gusta esa realidad porque les deja en muy mal lugar. O sea, sé que haya jubilados que hablen bien de una situación de hace 60 años, pues deja en muy mal lugar al gobierno actualmente, ¿no? O centros de menores de edad, que ya he demostrado que no hay ningún menor de edad, etcétera, etcétera. Yo simplemente soy el nexo en común entre la realidad y los espectadores, punto. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, oye, está pasando esto en la calle y hay que comunicarlo, hay que mostrarlo a través de las redes sociales, que ahora mismo es el medio donde podemos hablar libremente, donde podemos publicar algo libremente, por ahora? Sí, por ahora. Toquemos madera. El momento exacto no te podría decir uno exactamente, pero no sé si recordarás el momento tan viral de dieta estricta de ejercicio, donde echaron a un chico de la FNAC por decir a la pregunta de una mujer cuál es la clave para reducir la obesidad. Pues yo dije eso, se hizo viral y ahí me di cuenta que me gustaba, estaba cómodo y estaba como pez en el agua preguntando a pie de calle diversos temas de actualidad, de la sociedad, etcétera, etcétera. Digamos que ese fue el punto de inflexión, respondiendo a tu pregunta. Y en realidad tus preguntas no son incómodas, que algunos dicen que no son, que sean incómodas. Vuelvo a repetir, en una entrevista pasada lo hablábamos. Las preguntas no son incómodas para el gobierno ni para las personas, es lo que ocurre. Ahora, ¿la realidad es incómoda? ¿Para ti la realidad es incómoda para el gobierno? Para el gobierno sí, por supuesto, para el gobierno sí, y para mucha gente también. Hay mucha gente que de boquilla se hace la tolerante y es abierta de mente, pero en cuanto oye algo que no le gusta, que está fuera de su cuerda ideológica, se pone muy nerviosa, incluso violenta. Mucha gente, incluso tú, sabrás mis famosos vídeos, reportajes, entrevistas en manifestaciones. Exacto. Y sobre todo yo tengo un nexo en común, que manifestación de izquierdas a la que voy a preguntar. Mi primera pregunta, ¿por qué estás aquí?
Oye, si tú te estás manifestando es para reivindicar según qué cosas, ¿no? Y qué mejor manera que reivindicarla en ciertos medios de comunicación con más o menos seguidores, pero reivindicarlas. Bueno, pues es un totalitarismo y un aquí no habla ni Dios. Incluso tengo a gente en ese tipo de manifestaciones donde dicen a los demás en la calle si tienen que hablar o no tienen que hablar libremente. Preguntas como ¿por qué estás aquí? ¿Qué reivindicas? Etcétera, etcétera. Tú fuiste a una manifestación en Sol que era de la vivienda, recuerdo, que había era Izquierda Unida o Podemos. Sí, y había un sí. tío que te perseguía. Sí. Y tú le decías, pero no puedo preguntar. Y de hecho, es que las sí. preguntas no eran incómodas, era porque estás aquí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? El juego que haces con la fotografía, ya está, no era. Y el tío decía, no te preguntes. A nosotros, bueno, a mí personalmente me pasó en Pamplona, era la moción de censura y a la alcaldesa, y estaba todo el ayuntamiento lleno de partidarios de Bildu. Y había un proetarra, hay que hablarlo así, que me perseguía. Y cuando vi eso me acordé de este tío, porque hasta que me monté en el tren de vuelta a Madrid desde Pamplona, ese tío no se me quitaba de la espalda. Sí. A mí me pasó también en Bilbao, tú fíjate la paradoja, en una manifestación antifascista. Y hubo un grupo de personas donde no me pararon de seguir durante, no te exagero, 3 horas. Pero no me pararon de seguir. Es brutal. Y esta gente, es lo que te digo, luego se le llena la boca de fascismo, de totalitarismo, de etcétera, libertad de expresión, tal. Entonces, no es el qué, sino el quién. Dependiendo de el medio de comunicación, la cuerda ideológica que gaste, te dejo hablar o no te dejo hablar. Y eso es lo más fascista que hay. O sea, libertad de expresión según si me gusta lo que predicas y lo que digas, independientemente de lo que preguntes, porque a lo mejor tu pregunta o mi pregunta lo hace La Sexta y claro. ahí sí. Entonces es muy tramposo y muy peligroso si queremos tener un país democrático y con libertad de expresión. Tú lo haces en la calle. ¿Qué te parece el tema del Congreso? ¿Te atreverías a hacer esas mismas preguntas a los políticos? Me encantaría. Te lo digo muy en serio, me encantaría, y mucha gente me lo ha pedido y me encantaría. Hace poco, por ejemplo, vi a Bertrand Ndongo, por ejemplo, hacer preguntas en el Congreso y me parece, o sea, yo ya me lo llevo a lo personal. Yo trato de separar lo profesional de lo personal, pero cuando, por ejemplo, Vito Quiles o Bertrand Ndongo o Periodista Digital hacen preguntas al Congreso a diputados que cobran, y no poco, dinero público y hacen caso omiso, me parece de vergüenza nacional, independientemente de cuál sea tu ideología, independientemente. Esa gente son representantes públicos que no cobran poco precisamente y tienen la obligación, deberían tener la obligación incluso legal de contestar a todo el mundo. Pero es en el momento en el que yo solo respondo preguntas, o sea, dependiendo de la cuerda ideológica que cargue ese periodista y ese medio de comunicación, es como, y ojo, lo criticaría igual a que si, por ejemplo, en una rueda de prensa que está dando, yo qué sé, el Partido Popular, le deniega una pregunta a Canal Red, ¿vale? Lo criticaré igual. Son representantes públicos y tienen la obligación de contestar a todos. No podemos hacer una criba. Y luego también habría que hacer otra pregunta, tú como periodista y en un medio de comunicación, ¿qué es lo que está pasando cuando otros periodistas ven que a un periodista se le está haciendo acoso y se le está haciendo el vacío por parte de un representante público? Y yo, si fuese un periodista vocacional, que no le ha contestado esa pregunta, pues voy a hacérsela yo. Porque independientemente de qué cuerda ideológica tenga ese medio de comunicación, ellos, los representantes públicos, los políticos, tienen la obligación de contestar a todas las preguntas. Entonces, primero, los políticos, ¿a qué juegan? Y segundo, los periodistas, ¿a qué juegan? Es que la mayoría de los que están en el Congreso, que están en esa sala del Congreso, porque lo hablamos con Beltrán en otras entrevistas, ahí está el pasillo, que yo decía que es una pasarela de modas. Sí. Que pasa Oscar Puente y le preguntan cómo estuvo el fin de semana, La Sexta. Sí. En vez de preguntarle por el caos de Renfe, o Yolanda Díaz, qué guapa vienes, ¿ves? Y otras cosas, pero en la sala del Congreso, que cada uno puede tener su turno, todo lo demás,
Pero es que no te contesta nadie cuando saben que es Vito Quile, o sea, que es ATV, o Periodista Digital. Un medio que se sale de su línea, nada. Pero ¿tú crees que esa gente que le sigue el juego al gobierno lo hacen porque le mojan, como decimos Sí. en Panamá, le mojan la mano? Sí, claro, están untados económicamente, eso lo primero. Les conviene más aupar y tener y mantener un gobierno de izquierdas porque ellos están más cómodos. O sea, fíjate a lo que ha llegado ciertos, la gran mayoría del periodismo, que hasta hace no poco era el baluarte, la medida de contención y de presión contra el gobierno, contra el ejecutivo. El cuarto poder. El cuarto poder, eso es, que era reconocido como el cuarto poder, el que sacaba los trapos sucios del gobierno, de este partido, del otro, y hacían dimitir a grandes poderes del gobierno, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora es al revés. La camita, que estén cómodos, como tú bien apuntabas, qué tal has comido hoy, etcétera, etcétera. Eso sí, hay que apuntar, como decía al principio, no importa el quién, sino el qué. No, al revés, no importa el qué, sino el quién. O sea, quiero decir, tenemos cada semana, por ejemplo, imputaciones en el entorno del presidente del gobierno. El hermano, la mujer, etcétera, etcétera. ¿Quién es el único que está haciendo preguntas acerca de estos temas tan peliagudos? Vito Quiles y para de contar. Entre 20, 30, 40, no sé cuántos hay ahí. Un montón. Nadie, o sea, la pregunta es, ¿por qué solo hay un periodista o dos? O sea, periodistas que los cuentas con las manos de los dedos, los dedos de la mano y te sobran dedos. Y luego, por ejemplo, Ayuso, su novio, presunto caso de corrupción. Y tienes a todo Dios preguntándole, no sé si te acuerdas las imágenes, al novio de Ayuso que le dieron incluso con la cámara debido al aborigen de gente que había ahí en la calle acosándole. ¿Por qué? Con el novio de Ayuso hay un acoso impresionante que me parece bien, oye. Si quieres preguntar algo que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, oye, perfecto, es legítimo y es la obligación de cualquier periodista. Pero oye, juega las mismas reglas a cuando le afecta también a nada más y a nada menos que al presidente del gobierno. Y no es uno o dos, es el hermano, la mujer, la mano derecha, el coldo, el tal. No hay nadie preguntando, es increíble. Y nos vamos más allá, los programas de televisión de estas cadenas hablan solo de una línea. Ahí no vas a ver al hermano del presidente, a la mujer, sí. Nada. Y se llevan un pastizal la producción de esos programas. Exacto. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez les tiene bien cuidados y al final es eso. Si mientras reciban dinero público, ingentes cantidades de dinero público en forma de subvenciones, aquí no podemos hacer nada. Y si hacemos lo paralelo, imagínate que los medios de comunicación estén contra el gobierno y sacando los trapitos sucios. Bueno, no contra el gobierno, sino sacando los trapitos sucios, que es lo que tiene que ser. Ya está, no sean contra o a favor. Y sean los influencers o los youtubers o los comunicadores de calle que apoyen al gobierno. ¿Te imaginas eso? Que sea al revés. O sea, los influencers... O sea, imagínate que sea de izquierda, que tú seas de izquierda. Y hables bien del gobierno en tu canal de YouTube, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno, los medios de comunicación le hacen frente al gobierno. Los medios privados. ¿Te imaginas eso? Es difícil de imaginar, pero al final es lo que tú apuntabas al principio. Me incluyo yo, la gente que tiene un medio privado 100%, porque yo no recibo ningún tipo de subvención, ni un euro, absolutamente nada de dinero público. Yo sí que puedo hacerle frente al gobierno sin ningún tipo de edición, manipulación. Yo no tengo que contentar a nadie, yo no tengo que rendir tributo a nadie, yo no tengo que... no tengo que dulcificar, yo plasmo la realidad, porque yo no recibo dinero público. En el momento, si el día de mañana, que lo dudo mucho y quien me conozca lo sabrá, pero si el día de mañana llega un gobierno y me dice, oye, te pago 1 millón al año, pues yo no voy a criticar a la mano que me da de comer. Pero es que esto es así, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que estamos hablando? Que los oyentes sean conscientes que los medios
tradicionales grandes nunca van a criticar al gobierno, o sea, nunca les van a decir la realidad a la cara, porque viven de ese gobierno. A ti te han llamado de todo. Te han llamado fascista, te han llamado... Y los jóvenes te ven a ti como ven a otros canales, pero ven en ti esa realidad. ¿Tú crees que hay un impacto o hay un cambio de mentalidad en los jóvenes porque ya no siguen los medios tradicionales? No es que les aburra, sino es que lo mismo que tú haces en la calle, lo que preguntas, lo ven ellos cada día desde que salen del instituto, de su trabajo. Claro, al final lo que ha dado Internet, la gran ventaja que ha dado Internet es que se diversifica el dónde escuchas según qué versión. Tú hace 20 años, tú tenías la versión oficial de los 4 medios de comunicación, no había dónde elegir. Ahora los chavales, la gente joven, tiene dónde elegir. Entonces, luego también no ayuda que los medios tradicionales, la televisión, etcétera, etcétera, se han quedado estancados, no han sabido evolucionar, no han sabido entender lo que quiere la gente joven. Entre eso y que la gente joven, al final... todo tiene un límite. O sea, yo, por ejemplo, a mí muchos chicos jóvenes se sienten completamente perdidos porque, por ejemplo, en los institutos les dan muchas charlas donde a ellos les ponen los malos de la película. Son potenciales violadores, son machistas por naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el joven tiene un instinto de rebeldía, de rebelarse contra lo establecido. Entonces creo que están haciendo flaco favor, después de estar tanto y tanto dándole matarile siempre al mismo discurso establecido, que al final tienden a escuchar otras voces que no son tan cerradas, encorsetadas. Y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que hay mucho trabajo que hacer. Luego hay otros factores como, por ejemplo, sabrás que yo he ido, por ejemplo, a las universidades, sí. Que hace poco hubo una polémica en la universidad que no les dejaban entrar a Bertrand Ndongo, etcétera, etcétera. En Somosaguas. Sí, en Somosaguas. Y ahí, por ejemplo, hay un adoctrinamiento que es para cerrar el chiringuito, derrumbarlo y hacerlo de nuevo y que el sitio sea libre de ideologías. Yo no digo que se pase de una ideología a otra, sino que o que no haya ninguna ideología o que haya diversidad de ideologías. Lo que no puede ser es pasearte en una universidad y que haya hoces del martillo, el Che Guevara, el no sé qué, el no sé cuánto, el comunismo, libertad, tal. No es serio. De verdad que es lamentable que el aula mater, ¿no? en la universidad, que debe ser libre, sí. Oye, sea un partido político. Que tú entras a la universidad y haya tantas pintadas que, bueno, que eso ya no parece una universidad, parece una cárcel. No. O sea, que que haya visto algún documental de una cárcel en Sudamérica, en Hispanoamérica, se va a dar cuenta que eso parece una cárcel. Sí. O sea, imagínate que quedarán allí. Y ellos deciden quién puede hablar y quién no puede hablar. Porque hace poco fue Iván Espinosa de los Monteros y liaron una de la de Dios. Los que se llenan, insisto, la boca con la libertad de expresión y el antifascismo deciden quién quiere hablar y quién puede hablar y quién no puede hablar. Pero eso no es normal. No es normal en un país que se le hincha el pecho constantemente de democrático, de libertad de expresión, de una sociedad avanzada, progresista, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que irse a la teoría, hay que irse a la práctica. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo tiene el derecho de hablar. Si no pueden hablar en una universidad, imagínate el resto. Y después salen en redes sociales llorando, ellos, que me multaron, ahora que me procesaron. Sí. Pero tú ves lo que has liado, lo que ahora no, y se llaman, que eso es típico del socialismo. Los 7 de no sé qué, la paradoja, no, sí, lo fantástico, los 7 somos agua, los 4 de no sé dónde, y esto, pero al final... Sí. Nombres grandilocuentes. A mí, por ejemplo, por eso me gusta mucho cuando voy a manifestaciones, dejarlo todo en bruto, no hacer ningún tipo de edición, y sobre todo mucha gente me pregunta, tío, ¿cómo aguantas tanto sin responder? Porque me llego a tirar 20, 30, 40 minutos aguantando, pues como a ti te pasó también, que te sigan, insultos, que te acosen, fascista, fuera de aquí, empujones. Yo podría responder, pero no consigo nada. Si no respondo, ganamos todos,
Primero, porque yo tengo vídeo. Segundo, porque los espectadores saben la realidad de cómo actúa esta gente, adalides de la libertad de expresión. Y tercero, porque esta escoria queda retratada para el resto de sus días. Exacto, es que tú las preguntas, es una pregunta simple y ellos mismos se retratan ahí. Sí. Y es algo impresionante. Sí. Fíjate, vamos a hablar de actualidad política. Uh-huh. El apagón. ¿Cómo viviste el apagón? Pues para mí fue un día normal. Bueno, por los pelos me pilla en el ascensor. Si me hubiese pillado en el ascensor lo hubiese liado bastante porque fui a sacar al perro por 10 minutos. Y bueno, yo lo viví un día, o sea, estaba sacando al perro y me acuerdo que se fue liando bastante. Fui viendo, me acuerdo que no había semáforos, pero no lo achacas a nada extraordinario. Y vi a la gente de los comercios fuera de la calle, luego empezaron el boca a boca diciendo no, es que es en toda España, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí no me afectó en especial, pero claro, yo vi, me acuerdo, un montón de comercios que como todo es eléctrico, incluso las persianas, no las podían ni cerrar y estaban ahí haciendo guardia, o sea, una liada increíble. Pero ¿tú crees que sea normal o que pueda ocurrir en un país de primer mundo, como es España, que ocurra este fenómeno? Porque que ocurra en Cuba, que ocurra en Venezuela o en el mismo Ecuador, que lo está viviendo después del correísmo, pero en España. Yo, mira, trato de ser lo más racional posible. Me intento alejar de cualquier tipo de, vamos a llamarlo, conspiraciones, ¿no? Pero a mí no me pueden vender la película de que esto ha sido casi como que han saltado los plomos y ya está. Aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero como tú bien dices, vivimos en un país del primer mundo y puedo llegar a entender que se vaya a la luz en Cataluña, en Madrid, pero en toda la península me parece una auténtica barbaridad. Y me parece que estamos en manos de gente completamente incompetente. Y aquí ya lo vamos adelantando, nadie va a dimitir, nadie va a dar explicaciones, incluso ya nos están empezando a vender la película que casi como que nos han hecho un favor porque ha sido todo muy guay, muy anecdótico, muy tal. Yo tengo claro que si esto llega a pasar con un gobierno de derechas, las calles están ardiendo. Pero vamos, pero con esto, con el COVID, con la Dana de Valencia, con el tema del volcán de La Palma, si esto llega a pasar con el gobierno de Rajoy, por poner el último, las calles están ardiendo, huelgas generales, rodea al Congreso, escraches a los diputados, etcétera, etcétera. Pero como gobiernan los buenos, los progres, los guays, pues todo risas, todo... veía un tuit de la tía esta, de la Elisa Moilá esta, que está de famosa Rejón, ahora, ¿no? Sí, que ahora parece que es una estrella, vocera y una vocera también del PSOE, del gobierno, diciendo casi como que, bueno, gracias a esto hemos dejado los móviles en casa, hemos socializado, o sea, siempre que ocurren este tipo de desgracias con este gobierno, siempre le ven el lado positivo, el lado romántico, y aquí no ha pasado nada. Pero a cualquier gilipollez que pasaba con el otro gobierno, con el de los fachas, ahí dimisiones, aquí nadie dimite, esto es una vergüenza, rodea el Congreso, congregación en la sede del PP, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que realmente me indigna de este país es que la conclusión que sacamos no es el qué, es el quién. O sea, si los mismos hechos hubiesen pasado con el gobierno azul, ahí sí nos indignamos. Y ahí sí sacamos las hoces y las antorchas. Me parece tremendamente peligroso. Que haga lo que haga este gobierno, aquí hay un sector de la población que abre la boca y dice que está lloviendo. Y le está meando en la cara. Es impresionante. Bueno, y es lo que me tiene realmente indignado y cada vez con menos fe de que vaya a mejorar este país. Porque haga lo que haga este tío, tiene una masa de millones de votantes perpetua, siempre. Haga lo que haga. Eso yo ya lo tengo clarísimo. Bueno, el hermano procesado, la mujer imputada, el número 2 de prosti, para no decir nada. En pandemia, prostitutas, cocaína, de todo, da igual. Si el día de mira, yo me juego un brazo que el día de mañana, vamos a ponernos en lo peor, sale
diputados, bueno, salieron diputados del PSOE, de hecho, se filtraron fotos, que no es un bulo, que siempre se les llena la boca con el bulo, fotos de diputados del PSOE en plena pandemia yéndose de prostitutas. Entonces, ¿qué más puede haber para que pueda dimitir el PSOE? Y ya no solo que pueda dimitir el PSOE, sino que los medios de comunicación digan, oye, dimisión, oye, responsabilidades, oye, exigir un mínimo. No, tenemos a un gobierno que sabe perfectamente que tiene una masa de votantes, de millones de votantes aborregados que van a aplaudir como focas, hagan lo que hagan, y luego también tienen a los periodistas todos, el 99% comprados, el 1% sois vosotros y poco más, y por eso estoy aquí, que están, pues eso, ¿qué tal el cocido de ayer? La pasarela de modelos, que me ha gustado mucho tu definición, que pasan ahí, responden a un par de preguntas, y si les parece mínimamente incómoda la pregunta, no, yo no hablo con fascistas. Y a tomar por culo. Y podemos decir una oposición sumisa. Sí, bueno, esa es otra. La oposición del Partido Popular, a mí personalmente, me da vergüenza ajena. Y con Vox, yo estoy a favor de ciertas cosas y estoy en contra de ciertas cosas de Vox, pero incluso diría que tendrían que ser todavía más duros que lo que son actualmente. Pero lo que es un hecho es que la principal cabeza de oposición es Núñez Feijóo, y está, pues, casi de paso, de espectador, casi. No hay oposición. En este país no hay ni oposición, no hay ni periodismo que sirva de dique de contención y de presión, y no hay una masa de población que sea crítica con ese gobierno. Entonces el gobierno, hay una especie de, cuando dicen, vivimos que exagerado lo que hablan de dictadura. Una dictadura no es que no te permitan votar cada 4 años. Una democracia, dicho al revés, es que haya unos medios de comunicación que ejerzan presión, una población que ejerza presión, una oposición que ejerza presión. No es meter el papelito cada 4 años y venga, ya nos veremos dentro de 4 años y ya está. No. Son varios factores. Y aquí, de esos factores, no hay ninguno. Prensa totalmente vendida, oposición totalmente vendida, población totalmente vendida. Y así tenemos Sánchez para rato. Ve Venezuela, hacen elecciones. ¿Son fraudulentas? Sí. Pero ellos se llenan la boca que la hacen. Sí. Ahora van a otra elección. Y todos los medios de comunicación que eran críticos con Chávez, ahora están vendidos al gobierno, porque sabe que si dice una cosa u otra, tienes un tiro en la nuca. Sí. O te vas al helicoide y ahí te torturan. Pero, y bueno, y hablando de la oposición también, una oposición que nosotros llamamos la opoficción, que es una ficción porque sigue el juego. Entonces, así teníamos Chávez para rato y Maduro para rato. Y aquí Sánchez para rato. Tenemos PSOE para aburrir, vamos. Eso yo ya lo doy por sentado. O sea, mira, por ejemplo, en las últimas elecciones, cuando dimitió Rajoy, saltaron varios temas de corrupción, para sorpresa de nadie, y la masa de votantes, o sea, tiene un mínimo de millones de votantes, porque hay mucho estómago agradecido también, hay cierta inmigración que también es muy boca agradecida, muchas redes clientelares, como se llama, periodistas, que, claro, es que, mira, yo por ejemplo, yo no veo la tele tradicional, por ejemplo, ¿vale? Es el mejor ejemplo que te puedo poner. Yo no veo la tele tradicional, pero el otro día la vi, ¿vale? Dijeron la palabra extrema derecha en 30 minutos 20 veces, y no te exagero. Extrema derecha, ultras, ultraderecha, extrema derecha, derecha, extrema derecha, ultraderecha. ¿A Sumar o a Podemos la llaman ultraizquierda o extrema izquierda? Para nada, ¿no? Ya me das toda la razón. Entonces, partiendo de base de ese sesgo enorme que hay, ni con el pétalo de una rosa le dan. Ni siquiera Bildu, porque ahora Bildu, imagínate. Exacto. O sea, ¿tú te imaginas Bildu estando en el gobierno y que entre a la Moncloa cuando es el brazo armado político de una banda terrorista? Sí. Es algo que... Sí, cuando fue Otegi, que no es uno que pasaba por ahí cuando ETA estaba activa, su banda armada, era uno que estaba dentro, ¿vale? Otegi fue a la televisión pública y nadie dijo nada, absolutamente nada. Todo el mundo le parecía bien. Hace no mucho fue, me acuerdo, uno de Vox
y no, es que estás blanqueando a la extrema derecha y todo el mundo indignado. Entonces, hay una doble vara de medir por parte de un sector de la población que es vomitivo y asqueroso. Sector de la población y periodismo también, por supuesto. Volvemos otra vez a las encuestas callejeras que haces de la calle, y hay una pregunta brutal que es, ¿escoges por Santiago Abascal o por Otegi? Claro, hay jóvenes que no se enteran de nada. No se enteran de nada porque no les inculcan ni les enseñan nada. Claro, aquí venimos ya también, aquí entramos con el tema del sistema educativo. Eso te iba a preguntar. Claro, en España tuvimos aproximadamente 40 años de una banda terrorista que mataba a civiles, ha matado a casi 1000 personas. Esto la gente joven lo desconoce. Les suena un poco de oídas y ya está. Me parece tremendamente peligroso que la gente joven no sepa nada de su historia contemporánea, de su historia reciente. No sabe nada, no sabe absolutamente nada. Que ese es otro tema. Estamos fabricando, o sea, el sistema educativo es una fábrica de completos inútiles, donde no tienen ningún tipo de autocrítica ni de razonamiento. Simplemente les dan el discurso en forma de dogmas, de etiquetas y de humo por parte de ciertos medios de comunicación y ellos lo vomitan. Por eso luego, como tú bien dices, yo, por ejemplo, hice el especie de experimento social, ¿no? De, ¿cuál te parece más peligroso para la democracia? ¿Santiago Abascal o Arnaldo Otegi? Prácticamente todos los jóvenes me decían Santiago Abascal. ¿Por qué? ¿Por qué me responden prácticamente todos que es Santiago Abascal? Porque la tele y los medios les han dicho que Santiago Abascal es Belcebú. Porque Santiago Abascal es el malo malísimo de la extrema derecha, facha Francisco Pantanos. Es así, es así. Entonces, por un lado tienes un sistema educativo totalmente errado, que no tiene ningún tipo de atrevimiento a la hora de enseñar a los jóvenes a tener espíritu crítico, de pensar, de razonar. No, simplemente es memorizar y soltar dogmas y etiquetas. Y luego tienes a los medios de comunicación, que como te apuntaba anteriormente, pones la tele 20 minutos, estás comiendo, extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. Luego voy yo, ¿cuál es más peligroso? ¿Un terrorista o Santiago Abascal, que te puede gustar más o menos, pero que yo sepa, no estuvo en ninguna banda terrorista? Bueno, pues Santiago Abascal es el más peligroso para la democracia. Perfecto, perfecto. ¿Sabes que esto lo hacen las dictaduras? Sí, porque sí, es un lado del cerebro. Sí. Aquí se vota y todo lo demás, damos libertad. A mí el tema de votar ya me tiene un poquito harto. Que la gente se crea que vivimos en una dictadura por votar cada 4 años una partidocracia, que simplemente eliges al cabeza del partido político, claro, y ya está. Y luego encima, perdona que te corte, luego encima ese al que has votado, como yo también he demostrado, da igual que te mienta. Yo, por ejemplo, fui a la sede del PSOE a entrevistar a votantes del PSOE que son son mis entrevistas favoritas, porque es que a todo lo justifican. Yo le decía, oye, ya, pero dijo que no iba a pactar con Bildu ni con los independentistas catalanes y ha pactado. No, eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? No mintió, cambió de opinión. O sea, es que lo que te decía al principio, les mean en la cara y abren la boca y dicen que llueven. Ya está, es así. Bueno, ¿qué dice la foca? Sí, aplauden como focas, es impresionante. Y gente, esto fue cuando el Pedro Sánchez hizo el teatro este de darse 5 días de descanso, de la hacerse el mártir, que solo le faltó salir en una cruz cual Jesucristo Superstar, y salió ahí la gente, los votantes más aférrimos del PSOE y tal. Y nada, y la gente, la conclusión que puedo sacar es que la gente, da igual lo que haga el PSOE, que tiene millones de votantes totalmente aplaudiendo como focas, y ahí no hay nada que hacer. Entonces yo me focalizo más en la gente joven que tenga espíritu crítico. Yo no estoy diciendo que la gente joven tenga que votar a Vox o tenga que votar al PP. No sé, que no se me malinterprete. Yo quiero que la gente joven tenga espíritu crítico. Porque, y tú bien lo sabrás, en esas dictaduras, como en Cuba, Venezuela y estas dictaduras socialistas a lo largo de la historia, ¿de qué se han nutrido? De una sociedad completamente dócil, que no tenían espíritu crítico. Cuando tienes una sociedad sin espíritu crítico, proliferan este tipo de ideologías, socialismo, feminismo y toda esta basura. Y toman la educación, porque ahora vemos, se viralizó una hoja de las mujeres referentes, y ponían a Mon Laferte, que es una cantante chilena, a la Gutenberg, a la Greta. Pero, ¿qué estás hablando, tío? Sí. Pero, ¿cómo vas a poner mujer? Algo de historia, algo así, no sé qué iba. Pero, ¿qué le estamos metiendo en el cerebro a los chicos? Y los que son críticos, lo peor y lo más doloroso es que los chavales que son críticos se van. Primero porque no ven futuro en el país.
Y hablábamos, cada vez que salimos a la calle hablábamos de eso. Los chavales están hartos que no o entro a la política a dejar el pecho, a dejar la cara por el país, o simplemente no tengo cómo vivir y quiero un futuro, quiero formar una familia y me tengo que ir al extranjero. ¿Con qué se va a quedar España? Pero tú fíjate, llevamos 7 años de Partido Socialista Obrero Español, los buenos, los que miran por el obrero. Tenemos salarios tercermundistas con precios europeos, la vivienda por las nubes, toda una generación de gente joven opositando, porque en el sector privado es imposible prosperar y ya ni te digo emprender. Y da igual porque gobiernan los buenos y no has visto, seguro que has visto el meme de por lo menos no gobierna la derecha y está una señora a oscuras con una vela. Es el meme viviente lo que estamos viviendo día a día en España. Bueno, hay un dicho que lo usa mucho el socialismo, podemos estar descalzos, podemos no comer, pero tenemos patria. Eso ¿Pero es. qué patria tienes? Si no tienes que comer, Sí, no sí, tienes sí, ni... sí. ¿Ves? De eso se nutren el socialismo y todas estas ideologías, de consignas, de dogmas, pero no hay espíritu crítico. Tú imagínate, solo imagínate, haz un ejercicio de reflexión, si en España o en Venezuela, vamos a decir España, si en España tuviésemos una generación de gente con sentido crítico que señala a sus gobernantes y les dice, oye, esto está mal, y no justifica sus cagadas, como es lo que estamos viendo día tras día. Imagínate. Pero si fuese así, ya por ahí escucharíamos que hay una cárcel, un centro de torturas o algo, porque esta gente no se va ni No, nada. totalmente. Ellos cada día se van a ir sí, radicalizando. Sí. Y es eso, toman los medios de comunicación, toman la educación, y hay un punto que diste, yo le doy trabajo, yo te doy el pan, y por eso soy papá Estado. Sí. Y ahí no tienes para dónde coger. O te quedas aquí comiendo de papá Estado, o bueno, vete a tomar por culo, ya está. Solo hay que ver que los funcionarios cada año tenemos más y más y rompemos todos los récords de empleados públicos. Y que no se me malinterpreta, siempre que se habla de esto, siempre te sacan a la palestra. Ya, pero es que los bomberos, los policías... Yo no estoy diciendo que a los enfermos se les tire a la carretera, que los hospitales todos sean privados, que no haya seguridad. Sí, evidentemente se necesita un Estado, unos mínimos, educación, sanidad, aunque cada vez está el Estado en situación paupérrima, listas de esperas enormes, que se llena la boca, se nos llena la boca de los estos públicos, los servicios públicos, la sanidad pública, tal, ¿no? y nadie salta a decir, oye, tenemos unas listas de espera cada vez más altas, la educación es peripatética, etcétera, etcétera. Pero lo llamativo que siempre mucha gente le llama la atención es que en vez de acortar los servicios, el número de funcionarios, dado que la tecnología aumenta y necesitas menos burócratas, etcétera, etcétera, todavía tenemos más. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa tener ese tipo de redes clientelares y bocas agradecidas. Y bueno, ya si nos metemos en tema de ayudas públicas, ya apaga y vámonos. Bueno, ayudas públicas cuando aquí viene Pedro por su casa, Sí, desde sí, allá abajo. Y también, que lo he criticado mucho, que vienen por el aeropuerto. Y se creen que algunos van a buscar trabajo, eso sí es verdad, pero otros vienen por la paguita. Sí, ojo, esto es muy interesante porque también lo he tocado en mi canal. Como bien apuntabas, vienen por Barajas y es un coladero de inmigración ilegal, gente que viene de, sobre todo, Hispanoamérica, ¿no? De Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, vienen al aeropuerto y vienen en función de turismo y luego se quedan. Pero luego están los de las Islas Canarias, que yo he ido allí y al menos en Barajas no hay un negocio, no hay ONGs que viven de lo público con el tema del tráfico humano. Un colombiano baja para buscarse la vida y trabaja en negro. Vale, bueno, evidentemente es ilegal, pero me parece todavía muchísimo más grave lo que está pasando en las Canarias, porque estamos hablando de muchas asociaciones que viven de traernos inmigración ilegal, con el pretexto de que son encima menores. Salió hace poco la vicepresidenta del gobierno diciendo que no, es que son niños, es que son menores. Mentira todo. Sí, claro, eso no te lo va a decir Televisión Española. Claro. O sea, yo fui allí
y veías... Es que yo entrevisté a los inmigrantes. Me acuerdo uno que vino de Mauritania hace 2 días y le entrevisté y me decía, no, el que menos edad tiene son 30 años. Claro, la Paco de turno que pone el TV, Televisión Española, dice, ay, pobres niños, claro. Luego yo voy a entrevistar y todo el mundo me dice lo mismo. No, es que son niños. No, no son niños. Es una de las grandes mentiras que nos están colando estos últimos años. No son niños. Dejad de creer que son niños, por favor. Pero es que cuando las pocas veces que pongo la televisión o las pocas veces que yo entrevisto a gente sobre el tema de la inmigración ilegal, siempre me dan el mismo discurso, que son niños. No, están viniendo solo hombres y de edad avanzada, de 30 a 40 años para arriba. No vienen niños. Me acuerdo el hombre de Mauritania, me dijo, aproximadamente eran 70 personas, todos hombres, y había 1 o 2 menores de 17 años, el resto mayores. ¿Por qué dicen que son menores de edad? Porque las asociaciones así los pueden retener y cobrar en función de cuantos más menores tutelados, que no son menores tutelados, más subvenciones reciben. Otro inmigrante me decía, en mi primer viaje de las Canarias, me decía, no, nos dicen que digamos que seamos menores. Tú di que eres menor. Claro, porque tú a un señor de 40 años no lo puedes retener. Si no, estaríamos hablando de una especie de cárcel o de centro de internamiento. Claro, tienes que tener el pretexto de, no, son menores de edad, aunque le veas con la barba blanca, literal, barba blanca, diciéndome, no, tengo 40 años, pero no, a efectos prácticos vendían la moto que eran menores de edad. Entonces, la que nos están colando con el tema de la inmigración ilegal en las Islas Canarias es vergonzoso, y espero, si esto va por buen cauce, que dentro de unos años miremos atrás y haya juicios, porque lo que se está haciendo es, esto suena muy gordo, pero es así, desde el gobierno están cometiendo ilegalidades, que es tráfico humano. El gobierno el Estado está subvencionando asociaciones, que esas asociaciones les interesa e incentivan a atraer a inmigrantes ilegales de cuyos países y culturas no son muy progres precisamente, ¿vale? Que yo sepa, en Mauritania hay una cosa que esto lo sabe muy poca gente también. Por ejemplo, en Mauritania hay una cosa que se llama ablación de los órganos sexuales, que se llama amputar el clítoris por temas y connotaciones religiosas y culturales, matrimonio infantil, y no estamos hablando de 2 o 3 casos, según las zonas hay más de un 50% de mujeres, de niñas, de matrimonio infantil. Entonces, el Estado está subvencionando asociaciones que están incentivando y atrayendo a cierta inmigración ilegal, que repercute a la seguridad de las mujeres, porque son culturas que tratan a los homosexuales, a las mujeres, como basura, y lo estamos pagando con dinero público. Y esto parece que nada importa, ni a nadie le importa. Y no hay un periodista, no me quiero echar flores, pero digo, joder, no hay ningún periodista en Antena 3, en La Sexta, en La 1, que vaya allí, oye, ¿cuál es la situación? Oye, a ver si cuántos menores hay. Oye, no, ¿cuál es la típica noticia que recibes de parte de un medio de comunicación tradicional? Hoy han llegado una patera de 50, tal. Y la foto de la Cruz Roja. Y la foto, tal, pobrecitos y tal. Juegan con la emoción, pero detrás de esa emoción hay un negocio asqueroso y vomitivo, como es incentivar a que vengan inmigración ilegal. O sea, lo decía muy bien mi compañero y amigo, y que le respeto muchísimo, a Bertrand Ndongo. Sois cómplices de los huesos de negros que hay en el fondo del Atlántico, porque estáis incentivando a que vengan más y más. Y hay muchos que evidentemente se quedan en el camino. ¿Y todo por qué? Para que unos pocos que estudiaron educación social en la universidad y que no saben ni hacer ni la O con un canuto, se tienen que dedicar a ello. ¿A qué? A incentivar el tráfico humano. A traer a hombres de 40 diciendo que tienen 14 para que ellos puedan comer y así poder ganarse la vida. Y después en el barrio. Eso es. Y después en las plazas. No. Y después. Nada. No. Y te vas cualquier canario, sobre todo, por ejemplo, en Tenerife, lo sabrá. Tú te vas al aeropuerto Tenerife Norte a las 8 o 9 de la mañana y hay una fila enorme
de hombres africanos de 40 para arriba que les meten en un avión y a la península, y luego pues a este pueblecito, a este. Luego, ¿qué pasa después? Que les meten un centro de menas en el pueblo, y el Paco y la Charo, que votaban al PSOE, que sí, welcome refugees, pobrecitos, se están manifestando. ¿Por qué? Porque su pueblo ha pasado de ser un sitio pacífico y tranquilo a ver robos, inseguridad, violencia, etcétera. Claro, lo veíamos en Salamanca, en el barrio Puente Ladrillo. De hecho, estuvimos aquí con uno de los vecinos y nos contaban eso, que no querían ese centro de menores allí, porque no eran menores. De hecho, ya tienen un centro. Y dicen, menores, aquí no hay. Y esos chavales lo que están ahí es vagando por el barrio y sin hacer nada y buscando, porque es que, ¿cuál es la estrategia? Traérselos aquí y dejarlos ¿a qué? ¿Haciendo qué? Nada. ¿Por qué no hacen nada? Nada. Tú vas a Hortaleza, que está aquí en Madrid. Tengo que ir. Sí. ¿Y qué hacen? Yo fui al pueblo del Bellón, que ahí pusieron un centro de menas, ¿vale? Que ninguno era menor. Y todo el pueblo, bueno, yo fui porque fue muy sonado que todo el pueblo se manifestó en contra del centro este de menas. Y claro, te da risa porque es un pueblecito de gente mayor, súper tranquilo, y de repente, sin que nadie lo vote, que volvemos a lo mismo, se nos llena la boca de democracia, de participación ciudadana, etcétera, pero ahí nadie ha votado el que le metan un centro de inmigración ilegal, de gente que no sabe ni el idioma, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que me decían muchos vecinos que a partir de las 10 de la noche no se podía estar por el pueblo. O sea, un pueblo que lo típico es pues estar seguro, ¿no? Porque no es una gran urbe ni nada, hay campo, naturaleza, no pueden estar hay una especie de toque de queda a partir de las 10 porque el pueblo es de esta gente y solo hay robos, insultos, amenazas, se metieron a la casa de un vecino, entrevisté a un vecino que se le metieron en casa, Lo peor de todo esto es que todavía encima hay gente que votará al PSOE y vota al PSOE. Claro, porque es un bulo de la ultraderecha, es que no te has enterado. Sí, es así. El relato por encima de todo. Aunque les estalle en la cara, de ahí no les mueves. Es que el tema de la ley solo sí o sí, hay muchos hombres que votaron y ahora se la aplican y dirán, oye, que esto es igual pasa. No, es que esos son niños y demás. Y cuando los atracan, cuando los roban, cuando le ocupan la casa, pero siguen siendo un bulo de la extrema derecha. Claro. Entonces tenemos una educación degradada, la sociedad como tal aborregada, y esta gente haciendo y deshaciendo en todos esos pueblos, que nada más los tienes en las plazas por ahí y vagando. Sí. Aún estoy buscando, por favor, si alguien me lo dice que nos esté escuchando, un pueblo en el que les haya instalado a los vecinos un centro de menores, de estos menores supuestamente menores, y que todo el pueblo esté contento y todo el pueblo lo aplauda. Todos los pueblos a los que les han metido un centro de menas, todos han acabado hasta los cojones. Por algo será. ¿Será porque de repente los vecinos de la noche a la mañana son racistas? ¿De verdad me van a vender esa película? ¿Que de repente los vecinos del Bellón de la noche a la mañana se han levantado racistas? ¿O es que hay gente que viene de una cultura completamente distinta y no tienen el mismo respeto y civismo que tenemos nosotros por lo general? Que luego hay casos y casos, pero por lo general va a haber un choque de diferentes costumbres, diferentes culturas. Es así. Hoy hay otro tema, aparte de que están saliendo noticias que todo lo que es la costa mediterránea, Murcia, Valencia y Cataluña, están detectando, están desarticulando bandas muy famosas, bandas criminales, como ejemplo la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, los Tiguerones del Ecuador. Eso era nunca visto. Ahora que es que España ahora es la guarida de las bandas criminales del mundo. Hay una frase que esto lo resume muy bien, que es: si importas tercer mundo, tienes tercer mundo. Esto es 1 más 1, 2. Lo que no puedes pretender es tener fronteras abiertas y que esto sea Suiza. No, perdona. Si tú importas tercer mundo, esto poco a poco lo vas a ir degradando y se va a convertir en tercer mundo. Va de forma progresiva, pero lo vas a ir convirtiendo en tercer mundo. Tú me dices lo de Salvatruchas. Yo te digo también, incluso te añado, que me ha parecido
que incluso yo, que tengo sentido crítico, o al menos quiero tener sentido crítico, no me lo creía y era verdad. En las Islas Canarias y en Barcelona ya se están detectando por decenas casos de ablación de los órganos sexuales, de amputación de los órganos sexuales. En España, ¿tú te imaginas hace 20 años, oye, pues dentro de X años, estos casos que solo ocurren en Mauritania, en sitios así que están muy lejos geográficamente, que es, vamos, costumbres de allí, que se han quedado estancados en el tiempo, pues lo vamos a tener aquí? O sea, según vayamos avanzando en el tiempo, va a ir en aumento ese tipo de casos. Tú dirías, ¿cómo va a ser posible? Vamos a ir avanzando, ¿no? Como sociedad, como civilización, y vamos a dejar atrás ese tipo de cosas. No, pues lo estamos importando. Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando importas tercer mundo, que tienes tercer mundo. Hay mucha gente muy ingenua y muy estúpida que se cree que la gente que ha mamado la cultura de Mauritania, de repente vienen aquí y se van a convertir cual Pokémon evolucionado a una persona completamente cívica. ¿Que habrá casos? Sí, pero en términos generales, en términos de probabilidades, sí o sí se te van a colar casos de este tipo, de esta índole. Punto. Y hay un caso en el Hospital de La Paz. Hace poco hubo un caso que lo vieron, ¿no? La madre llegó, iba a parir, parió y vieron en lo que tú hablas. Y a la niña, tuvo una niña, y ya estaba este hombre, vamos. Claro, claro. Entonces, pero y la gente lo va a aceptar. Aquí esto lo aceptan. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿dónde están las feministas? Exacto. ¿Dónde están las feministas? O sea, para pintar bancos, para hablar de micromachismos, para hablar de mansplaining, sí que le llena la boca y se les hincha el pecho y súper indignadas por Twitter y por... Vale, muy bien, perfecto, te lo compro. Hay que indignarse porque un hombre no abra las piernas en el puto metro. Pero joder, tienes casos de mujeres que le están amputando los órganos sexuales, el clítoris, por cultura y por religión. No os importa. O sea, hay mujeres de primera y de segunda. Bueno, y ahora promocionan el burka, el yihad. Ahí está, eso es. ¿Pero a dónde vamos? ¿Tú te acuerdas hace unos pocos años que se prohibió el uso de minifalda en la MotoGP? Porque era una especie de... Pero el burka sí. Oye, no me puedes vender que hay una especie de patriarcado por usar minifalda, pero luego estás a favor de usar el burka y usar el hijab. Es que no tiene ningún sentido, y más en las aulas. Claro, que salieron aplaudiendo por lo de Fernando Alonso y el casco, ¿no? Eso. Y por el otro lado es lo que tú dices. No, en las aulas sí. Quitamos el Cristo. Pero ponemos el yihad. Y en Cataluña se ve. Y ya en Cataluña te hacen bullying porque hablas castellano. Tienes que hablar árabe. Y tienes que servir... No, el tema de los menús, de comida. Me ha escrito mucha gente en Galicia, en Cataluña, de gente que no, están haciendo presión a que cierto, por ejemplo, el cerdo, no tenga presencia en los menús. O sea, hace poco una señora me dijo muy fervientemente en mis entrevistas, dijo, joder, al final los españoles somos los forasteros y somos los que nos tenemos que amoldar a los que vienen de fuera. No, perdona, será al revés. Bueno, y tú irías allí y exigirías, mira, quiero comer paella, quiero comer, poner la bandera allí. Claro, exacto, es que es tan evidente, es como si yo voy a Marruecos y entro en una mezquita y si me dicen, oye, hay que ir descalzo, pues voy descalzo, es que ni me lo cuestiono. Pues si tú vienes de un país extranjero y tienes unas normas en el aula, tendrás que respetar esas normas. No se puede hacer una doble vara de medir según lo que impere para unos o para otros. No. Y lo peor es que está con el beneplácito del gobierno actual. Y eso abre la puerta al yihadismo. Tienes temor a eso. Eso no lo hablan. Salen noticias, pero es que no lo hablan. Porque claro, ahora tenemos el fenómeno de la delincuencia, de esto apuñalaron al otro, robaron. Pero es que detrás de eso, que es el AMPA común y las bandas organizadas, pero tenemos el terrorismo aquí, nos acecha. A mí me pone los pelos de punta cómo hemos normalizado en el país vecino, por ejemplo, en Francia o en Austria o en Alemania, cómo hemos normalizado el que haya cada 2x3 un caso de un tío que ha acuchillado a una persona en la calle por puro terrorismo. O sea, están saliendo cada 2x3 noticias de esa índole y ya lo tenemos tan interiorizado y tan normalizado que, bueno, uno más.
Y ya lo hemos normalizado, ya lo hemos abrazado como parte de la vida. Por ejemplo, en Suecia. Tú les dices a la población de Suecia hace 15 años que iban a tener esos niveles de criminalidad. Suecia. Esos niveles de criminalidad, de homicidios, de tema de drogas, etcétera, etcétera, y nadie se lo creía. Porque tú piensas en Suecia y tú piensas en un país, pues, nórdico, ordenado, gente muy tranquila, muy sosegada. No, pues desde que casualmente abrazaron la inmigración masiva e inmigración ilegal, de esos polvos, estos lodos. Importas tercer mundo, tienes tercer mundo. Y ahora Suecia parece un país sacado prácticamente, bueno, y sin el prácticamente, de África, prácticamente. Y ya está peleando con lo que eran las cifras de El Salvador y México. Exacto. Sí, imagínate, exacto, un país nórdico exacto, luchando ahí a ver exacto, quién es el primero en niveles de criminalidad. Sí, sí, sí. Eso es lo que la gente tiene que meterse y grabarse a fuego en la cabeza. Sin seguridad no hay libertad. O sea, por mucho que se te llene la boca de votar cada 4 años o tener el pan todos los días en casa, si no tienes seguridad, por ejemplo en Barcelona, ya está normalizado el no poder ir por la noche en el Raval, que es el centro de Barcelona. Vale. Ya lo han normalizado. Y ya se toma como casi a meme o a WhatsApp el no, es que no puedes ir con el móvil en la mano, no puedes ir con la cartera por la mano. O sea, yo esto lo veía normal. Yo que tengo muchos amigos venezolanos, esto me lo decían, ¿no? En Venezuela hay ciertas zonas donde tú a partir de las 10 de la noche no puedes ir por la calle. Y dices, bueno, vale, un país donde hay muchas bandas, mucha criminalidad, etcétera, etcétera. No, pero ya lo estamos normalizando en países del primer mundo. Pero es que vamos más allá. En el metro. Tío, ¿cómo...? Tú entras al metro de Caracas y claro, tú guardas tu móvil en el bolsillo y estás pendiente porque los tipos tienen una habilidad para robarte brutal. No, pero eso pasa allá, eso no llega aquí. En el metro de Barcelona, es que hay canales de YouTube única y exclusivamente dedicados a ello, a gente que roba y ya los tienen más que fichados y hacen una labor más encomiable que los propios fuerzas de seguridad del Estado, que al final ellos tienen las manos atadas, porque si legislativamente los detienen, los llevan a comisaría o los retienen y como no superan el umbral de lo robado, etcétera, etcétera, o dicen que se lo han encontrado la cartera, este tipo de estratagemas para librarse y tal, pues los tienen como las búlgaras de no sé qué, del metro no sé qué, que las han detenido 300, 400, 500 veces. ¿Pero por qué? Porque no hay voluntad política de decir, oye, esto se corta de raíz. Y más nosotros como es un país turístico, que eso ahuyenta a todos los turistas. O sea, yo me imagino un inglés que viene aquí y le han robado el iPhone 16 y ha perdido 1.000 euros, pues poco le va a entrar ganas de volver o incluso ya el tema de Barcelona ya está incluso siendo ya fama internacional de la inseguridad que hay en el Raval, etcétera, etcétera. Se hizo hace poco viral un vídeo donde había una chica caminando y todo el mundo la miraba, etcétera, etcétera, y se hizo viral en medios internacionales y todos los comentarios eran, ¿pero esto qué es? ¿Barcelona o Marrakech? Pero es que yo he hecho vídeos en el Raval y en Barcelona en general y decir a mi cámara, tío, ¿te das cuenta que somos los únicos españoles? Es que es increíble. Y ya independientemente de que haya más o menos presencia de inmigración, es el tema de inseguridad. El que hayamos normalizado como sociedad que nos hinchamos el pecho de primer mundo, de civilización, que no se puede ir tranquilos por la calle a partir de las 10 de la noche, que hay una especie de toque de queda, cual país tercermundista. Hecho en socialismo, Regio. Ahí está. Mira, tienen las cámaras de Informa Radio y los micros también para dar un último mensaje a todas esas personas que nos oyen y sobre todo a los jóvenes que te siguen. Pues mira, sobre todo a los jóvenes, sed críticos, leed, preguntaros las cosas, porque una sociedad aborregada, una sociedad que se come lo que les escupen, es una sociedad completamente esclava de unos pocos. Entonces, a mí no hay cosa que más me llene, particularmente y personalmente en mi canal, que enfatizar y promulgar que la gente joven sea crítica, sea constructiva, tenga razonamientos, se pregunte el porqué de las cosas. Es algo que me encantaría antes de morir ver, que haya una generación de jóvenes, entera de jóvenes, que se pregunte el porqué de las cosas, que sean
que tengan espíritu crítico, que señalen con el dedo a los de arriba, no a los de al lado, no es que y tú más, no es que y tú más, no, a los de arriba, a los que no cobran poco y están ahí para de alguna manera facilitarnos la vida y simplemente están haciendo un caldo de cultivo teniéndonos distraídos para que, bueno, aplaudir como focas y ellos están en el poder, hagan lo que hagan, digan lo que digan, así que bueno, mucho ánimo. Entiendo que la situación en España es muy crítica y bastante pesimista y cada vez va a más, pero bueno, yo siempre he dicho que hay una frase que me representa mucho, que es de Kennedy, que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Mucha gente joven me contacta y me dice, ¿qué puedo hacer? Tal, no sé qué. Yo creo que no te tienes que cuestionar cómo cambiar el mundo o cómo cambiar tu país, sino cómo cambiar tú. Y cuando cambies tú y impregnes a tu entorno de tener espíritu crítico, de tener uso de la razón, etcétera, etcétera, ya harás muchísimo, muchísimo. O sea que no te preguntes lo que puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú, qué granito de arena puedes aportar tú, por que la sociedad mejore. Así es, bueno, encantado de tenerte aquí, muchas gracias por venir y sigue dando batalla. Siempre, sí, siempre. Vas por el buen camino, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias de corazón, ha sido un placer. Amigos, es un placer que nos hayan acompañado. Trabajamos para ustedes, Juan Pulido, productor, en los controles David López y quien les habló, Rafael Alejandro Escalona. Esto fue En el Ojo del Huracán. Nos vemos pronto y que viva España.